¿Cuál es el costo de las mentiras? 27 años después del accidente, Chernobyl sigue siendo considerado un lugar inhabitable. Con tan solo acercarte a puntos específicos de la ciudad, puedes contraer enfermedades que pueden acabar con tu vida en muy poco tiempo. Se ha hablado mucho acerca de Chernobyl, hay documentales, reportes, entrevistas con sobrevivientes, inclusive series y películas que hablan del suceso y cómo se vivió desde diferentes perspectivas. El día de hoy, empezaré a hablar sobre este suceso a través de una herramienta que se ha vuelto popular para hablar acerca de diversos temas, los icebergs. Sin más por agregar, les presento el iceberg de Chernobyl. 1 de la mañana, con 23 minutos y 45 segundos. En mi video, El iceberg de las matemáticas parte 2, expliqué un concepto llamado belleza matemática, el cual refleja el amor de las personas acerca de las propiedades y grandes coincidencias que se encuentran en las matemáticas. Una de ellas fueron las sucesiones. Sin embargo, esta coincidencia no puede ser llamada una belleza. Se dice que la hora exacta en la que el reactor 4 de la central nuclear Vladimir Lenin explotó fue la 1 de la mañana, con 23 minutos y 45 segundos. Una coincidencia de los primeros 5 números naturales consecutivos y el número 0. Sin embargo, entidades como la UNESCO indican que la explosión fue a la 1:26 de la mañana y el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, en su informe indica que la explosión fue a la 1:24 de la mañana. La realidad es que no podemos saber con exactitud la hora exacta del accidente, siempre existirá un margen de error. Pero, esa coincidencia tétrica en la hora pone a pensar a muchas personas. La Unión Soviética. No hay uno, ni dos, ni tres culpables del accidente de Chernobyl. Una nación que no trabaja por la seguridad y el perfecto equilibrio y funcionamiento de una estación de energía nuclear no puede aparentar que tiene todo bajo control. La Unión Soviética fue un país que existió desde 1922 hasta 1991. Oficialmente conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, fue una federación de repúblicas socialistas que abarcaba una vasta extensión territorial compuesta por 15 repúblicas soviéticas, incluidas Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otros países. Liderada por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Durante su existencia, la Unión Soviética fue uno de los dos superpoderes globales, junto con los Estados Unidos, durante la Guerra Fría. Tenía un sistema político y económico socialista, con una economía planificada centralmente y un control significativo del Estado en diversos aspectos de la vida de sus ciudadanos. En 1991, debido a una serie de factores políticos y económicos, la Unión Soviética se disolvió. Se convirtió en varios países independientes, poniendo fin a su existencia como entidad política. Rusia se convirtió en el estado sucesor de la URSS y asumió su lugar como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Reactor RBMK. El reactor RBMK, por sus siglas en español, reactor de alta potencia de canales, es un tipo de reactor nuclear que fue desarrollado y utilizado en la Unión Soviética, incluyendo la central nuclear de Chernobyl. Es un reactor de grafito moderado y refrigerado por agua ligera. Fue diseñado para la producción de energía eléctrica y para la producción de plutonio para fines militares. Es conocido por su diseño y características únicas, como su tamaño y capacidad para operar a altas potencias. Fue objeto de críticas debido a ciertas características de seguridad, como el coeficiente de reactividad positiva a bajas potencias, lo que significa que el reactor puede volverse inestable en ciertas condiciones y conducir a posibles accidentes. El accidente en la central nuclear de Chernobyl en 1986 involucró precisamente un reactor RBMK, lo que llevó a una serie de reformas y mejoras en el diseño y la seguridad de estos reactores en la Unión Soviética y en otros países que también los utilizaron. Ubicación y fecha del accidente. La estación nuclear de Chernobyl se encuentra en el norte de Ucrania, aproximadamente a 130 kilómetros al norte de la capital, Kiev.
Está ubicada cerca de la ciudad de Pripyat, que fue una ciudad cerrada construida para albergar a los trabajadores de la planta y sus familias. A pesar de que el accidente ocurrió el día 26 de abril de 1986, los eventos del día anterior arrastraron daños y errores que provocarían la explosión del reactor. Chernobyl, miniserie. La miniserie, Chernobyl, es una producción dramática de televisión que se estrenó en mayo de 2019. Fue creada por Craig Mazin y dirigida por Johan Renck. La serie consta de 5 episodios y narra los eventos del desastre nuclear de Chernobyl, ocurrido en abril de 1986 en la Unión Soviética. La serie se basa en eventos históricos reales y retrata el accidente en la central nuclear de Chernobyl, la respuesta del gobierno soviético y las consecuencias para las personas que estuvieron involucradas. La serie aborda no solo el desastre nuclear en sí, sino también temas más amplios relacionados con la política, la burocracia, la responsabilidad y el sacrificio humano en tiempos de crisis. Valery Legasov. Valery Alexievich Legasov fue un prominente químico e ingeniero soviético. Fue elegido como líder de la comisión gubernamental encargada de investigar y resolver las consecuencias del accidente en la central nuclear de Chernobyl. Tras el desastre, Legasov trabajó incansablemente para mitigar los efectos y supervisó la implementación de medidas para contener la radiación y evitar que el accidente empeorara. Su contribución fue crucial en la toma de decisiones clave para proteger la población y evitar una catástrofe aún mayor. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Legasov se sintió frustrado por la falta de apoyo y recursos adecuados para enfrentar el desastre. Trágicamente, en 1988, se quitó la vida, dejando una nota en la que expresaba sus preocupaciones sobre la seguridad nuclear y las dificultades que enfrentó durante y después del accidente de Chernobyl. Valery Legasov es recordado como un científico valiente que sacrificó su vida en un esfuerzo por abordar las consecuencias de un desastre nuclear y mejorar la seguridad en la industria nuclear. Su legado y contribución en la respuesta al accidente de Chernobyl siguen siendo reconocidos y recordados hasta el día de hoy. ¿Cómo funciona un reactor nuclear? Un reactor nuclear es una instalación diseñada para mantener y controlar una reacción nuclear en cadena, la cual libera una gran cantidad de energía en forma de calor. El principio detrás del funcionamiento de un reactor nuclear se basa en el proceso de fisión nuclear, que ocurre cuando el núcleo de un átomo pesado, como el uranio 235 o el plutonio 239, se divide en dos núcleos más pequeños al absorber un neutrón. Esta fisión libera más neutrones y energía, que a su vez pueden provocar la fisión de otros núcleos en un efecto en cadena. El proceso de generación de energía en un reactor nuclear se puede resumir en los siguientes pasos. 1. Combustible nuclear. El reactor utiliza combustible nuclear, como el uranio 235, que está en forma de pastillas o varillas. 2. Moderador. Para mantener una reacción en cadena controlada, se utiliza un material moderador, que generalmente es agua o grafito. El moderador ralentiza los neutrones rápidos generados por la fisión para que sean más efectivos en la división de otros núcleos de uranio. 3. Control de la reacción. Barras de control, generalmente hechas de materiales absorbentes de neutrones como el boro o el cadmio, se insertan o retiran del núcleo del reactor para controlar la tasa de reacción en cadena y mantener la reacción en un nivel seguro. 4. Refrigerante. Un fluido refrigerante, como agua, gas o metal líquido, absorbe el calor generado por la fisión y lo transporta hacia un sistema de intercambio de calor para producir vapor. 5. Generación de vapor. El calor del reactor convierte el agua del refrigerante en vapor, que se utiliza para alimentar una turbina. 6. Turbina y generador. El vapor de alta presión hace girar una turbina que, a su vez, hace girar un generador eléctrico, produciendo electricidad. 7. Sistema de refrigeración. El vapor se enfría y se condensa de nuevo a agua líquida en un sistema de refrigeración y luego vuelve al reactor para continuar el ciclo. ¿Qué le pasó a los trabajadores de Chernóbil? Después del desastre nuclear de Chernóbil en abril de 1986, muchos de los trabajadores que estuvieron directamente involucrados en la planta nuclear sufrieron graves consecuencias para su salud debido a la exposición a altos niveles de radiación.
Inmediatamente después de la explosión, los primeros en responder y los bomberos que lucharon contra el incendio en el reactor fueron los más afectados. Muchos de ellos sufrieron altas dosis de radiación y algunos fallecieron poco tiempo después debido a la radiación aguda. Estos trabajadores son conocidos como los liquidadores y su valiente esfuerzo para contener el desastre tuvo un alto costo para su salud. Además de los liquidadores, también hubo trabajadores de la central nuclear que quedaron expuestos a la radiación durante la operación de contención y limpieza posterior al accidente. Estos trabajadores enfrentaron riesgos significativos para su salud a corto y largo plazo. A lo largo de los años, muchos trabajadores y liquidadores que sobrevivieron al desastre han enfrentado problemas de salud relacionados con la radiación, como cáncer, enfermedades cardíacas, problemas de tiroides y otras afecciones crónicas. La radiación puede tener efectos perjudiciales en el cuerpo humano y puede aumentar el riesgo de enfermedades a lo largo del tiempo. El desastre de Chernóbil fue una tragedia humana que afectó a muchos trabajadores que sacrificaron su salud y bienestar en un esfuerzo por contener la catástrofe y proteger a otros. Su valentía y sacrificio siguen siendo reconocidos y recordados hasta el día de hoy.